Bienvenidos a una emisión más de Periscopio, semana a semana con los temas que hacen la agenda nacional, y es un gusto saludar a los invitados de esta noche. Inicio rápidamente con Ángel Ávila, presidente del PRD. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo para ti, por supuesto, para Juan José Rodríguez Prats, gran político mexicano. A quien escuchamos, y agradecemos también a el politólogo, columnista, ex senador, ex diputado federal, Juan José Rodríguez Prats. Bienvenido nuevamente, muy buenas noches. Muchas gracias, Julio César, y saludo con mucho afecto y respeto al líder del PRD, Ángel Ávila. Pues iniciamos con usted. ¿Cuál es su balance a 2 años de esta contienda que ganó Andrés Manuel López Obrador? 31 millones de votos, han pasado ya 2 años. ¿Cuál es su primer balance? Mira, yo creo que el siglo XXI pudiera recibir una calificación. Es el siglo de la mensurabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ya no es izquierda, ya no es derecha, son términos obsoletos, sino que hoy en día todo es medible, todo puede ser cuantificado. Ahí están los datos de seguridad, ahí están los datos de disminución de pobreza. El concepto de Producto Interno Bruto para mí es el concepto más maduro, más sólido de la teoría económica desde 1934, que lo creó Simón Kuznets y que definitivamente se ha venido perfeccionando. Es un concepto contable, es una suma de lo que un país gasta y produce, y es la base fundamental, el criterio fundamental para medir si un país avanza. Aplicando todas esas medidas, aplicando lo que son las encuestas que se han perfeccionado tanto, pues a 2 años lo que resulta es un gobierno fracasado. Es un gobierno que no rinde cuentas, y lo peor de todo es que los indicios nos están señalando que va a ser un sexenio perdido, porque no tan solo es que este año podamos caer, como dice el Fondo Monetario Internacional, a cerca del 10.5% en el Producto Interno Bruto, sino que la cifra puede ser mayor y la recuperación no se ve que la podamos alcanzar hacia el 2024 a nivel que teníamos en el 2018. Otro criterio, que también así lo señalo muy breve, es que esta crisis ha, digamos, desnudado y ha puesto de manifiesto la incapacidad del líder populista. Francis Fukuyama dice una frase que me gusta mucho: los populistas odian no ser populares. Por eso han demostrado ser muy malos en el manejo de la COVID-19, una crisis que no trae más que noticias sombrías: muerte, destrucción económica y libertades restringidas. Si vemos la caída de Jair Bolsonaro en Brasil, de Alberto Fernández en Argentina, de Donald Trump en Estados Unidos, de Boris Johnson en Inglaterra, de Pedro Sánchez en España y de Andrés Manuel López Obrador, pues lo está confirmando. Los líderes populistas no saben enfrentar crisis. Esas serían mis 2 primeras reflexiones para permitirle al señor presidente del PRD, que lo veo impaciente por intervenir. Pues adelante, Ángel, ¿cuál es tu primera lectura sobre estos 2 años de haber ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México? Bueno, primero, muy rápido, al contrario de Juan José, siempre es un honor escucharte. Es un politólogo excelente, un devorador de libros, pero además, durante muchos años fuiste el principal adversario de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, junto a Roberto Madrazo. Era una triada ahí muy interesante de dirigentes políticos, y por supuesto siempre escucharte es un placer. Yo también soy politólogo. Yo voy muy rápido, Julio César. Yo creo que hoy voy a la frase que dice Juan José, y lo dije en mi conferencia de prensa en la mañana: este es un gobierno fracasado, este es un gobierno que no ha entregado buenas cuentas en ningún sentido. Este es un gobierno que se dice de izquierda,
y como lo decía bien Juan José, entendió que la izquierda puede significar muchas cosas, pero que ha traicionado principios esenciales de nuestra lucha política a lo largo de los años. Este es un gobierno que no tiene soluciones para el tema de la economía, es decir, no hay un apoyo a las pequeñas empresas, que son las que generan empleo en el país. Se van a perder más de 2,5 millones de empleos. El mes pasado 12 millones de mexicanos no tuvieron ingreso y el gobierno no hace nada. Hoy en el tema de la inseguridad, de la violencia, estamos viendo al presidente López Obrador entregar cuentas de casi 35,000 asesinatos al año. Esto estamos hablando de que si Felipe Calderón terminó con 100,000 homicidios dolosos y Peña Nieto terminó con 120,000 y eran cifras de escándalo, López Obrador puede estar terminando con más de 200,000 homicidios dolosos. No hay estrategia contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada. Solo hay señales de dejar suelto a Ovidio Guzmán o saludar a la mamá del Chapo. En términos de apoyo al movimiento feminista, el presidente no reconoce la lucha de las mujeres, es el peor presupuesto para el campo mexicano en muchos años, el peor presupuesto para la educación, la ciencia, la cultura. Quieren desaparecer los fondos nacionales, por ejemplo, en este caso la cultura o del apoyo al cine, en este caso el Fondo Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Es decir, hoy no hay ningún rubro que López Obrador no haya entregado un resultado positivo. Y por si fuera poco, es un presidente que le gusta concentrar poder político en su persona. Ya lo decía Juan José, es un populista y en ese sentido es una amenaza para los avances democráticos que hemos tenido como mexicanos. Y yo les preguntaría a ambos, porque también el cuestionamiento es, el desgaste político está presente, hay muchos pendientes en los rubros que acaban de mencionar, pero también se advierte que a pesar de este desgaste, la oposición no ha sabido capitalizar esta caída del presidente en este tiempo que lleva al frente de la presidencia. ¿Qué nos dice Juan José? Mira, yo creo que la oposición ha tenido malas relaciones públicas. Yo milité en el PRI siendo poder, milité en el PAN siendo oposición, milité y milito en el PAN, también milité cuando fue poder y ahora oposición. Se condena a la oposición con mucha facilidad. Hay que ver lo difícil que es ser oposición. Hay que ver lo que cuesta trasladarse, luchar contra el poder, la permanente amenaza. El ciudadano que critica y que nos señala todas nuestras fallas, pero que cuando va y uno lo invita y le dice, bueno, tú tienes solvencia, tú tienes imagen, vente a la trinchera y empieza a conocer la realidad y métele la mano a una realidad que está sucia, pues entonces, no, yo no le entro. Si ustedes ven, desde que el PAN se creó, por ejemplo, en el 39, ¿cómo se les trataba? Los ilusos, los que estaban, se decía, había dos formas de distraerse, que era jugar a la lotería, comprar o militar en el PAN. O sea, hay que ver lo que es ser oposición. Y yo sí creo que hoy en día hay una ciudadanía molesta, irritada, y sí habemos 4 partidos que estamos en diálogo, que estamos partiendo de un principio que me parece que debe prevalecer en las amistades maduras. A pesar de que nos conocemos, nos apreciamos. ¿Qué significa esto? Que nos conocemos en nuestros defectos, en nuestras fallas, en los ataques que nos hemos hecho unos a los otros, pero que hay algo superior que ahora nos une, y es crear un muro de contención al abuso del poder. Esto es lo fundamental y yo sí creo que nos va a unir a la oposición. Y también tenemos que hacer todos, y aquí es todos, para mejorar nuestra cultura política. Yo creo que tal vez la razón fundamental por la que fracasó la transición hacia la democracia es por una falta de cultura política. No se puede hacer política sin ideas. La política y la cultura son una y la misma cosa, son hermanas. Entonces, desafortunadamente, bastaría asomarse a un debate en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, o el discurso de hoy del señor presidente, para ver lo pobre que es nuestra cultura política. O una mañanera, por ejemplo, es para ponerse a llorar.
La democracia deliberativa exige tolerancia, respeto, argumentación, no caer en la descalificación. Inclusive los partidos que hemos mandado gente que no se acerca al perfil parlamentario, y ahí está la gran asignatura pendiente, que la gente regrese de nuevo a ver qué se discute en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y salga con la idea de que aprendió algo y no simplemente escuchó insultos. Ángel, pues ya abre la puerta el maestro Juan José Rodríguez Prats a una posible alianza, eso ya lo veremos después, pero ¿cuál es tu balance en ese sentido de que no se ha sabido capitalizar este desgaste del Ejecutivo Federal? Yo creo que la oposición ha hecho su trabajo, por lo menos en el PRD hemos sido una oposición crítica, también propositiva. Por supuesto que los resultados del 2018 marcan, digamos, una tendencia de debilitamiento de los partidos opositores. Hoy creo que el electorado mexicano, los ciudadanos, están viviendo plenamente la etapa de la decepción política. Yo, en ese sentido, creo que hay que darle madurez al ciudadano, que va a empezar a buscar opciones en los próximos días, en los próximos meses. Yo creo que pasaron de tener expectativas muy altas con López Obrador, donde llegó a tener hasta el 80% de aprobación, que hoy hay un electorado que está siendo decepcionado por los pobres resultados. Si hoy le preguntas a la gente si tiene más seguridad, más empleo, más dinero para su familia, no la tiene. Y entonces yo creo que el ciudadano va a empezar a partir de ahora, a un año de la elección, a buscar las opciones que puedan, dicen los conocedores, llenarle el ojo, generarle confianza, ¿no? Y yo creo que ser oposición, ya lo dice Juan José, no es fácil. Es decir, la crítica siempre va a existir a la oposición. Si los opositores no nos unimos para enfrentar este régimen de excesos, como dice Juan José, este gobierno autoritario, analistas van a decir, bueno, le facilitan el camino a López Obrador, la oposición va desunida, cada quien por su camino, y eso le va a ayudar al régimen a fortalecerse, ¿no? La crítica. Y cuando decimos, estamos dispuestos a ir a una alianza política amplia para hacer contrapesos y generar equilibrios en el poder político de México, defender la democracia, los órganos autónomos, las libertades, los derechos de los ciudadanos, ¿qué nos dicen? No, no aprendieron del 2018. Ahí van de nuevo, se van a juntar, van a volver a perder como el 2018. A lo que voy es, finalmente, hagamos lo que hagamos, va a haber crítica, eso no debe detenernos. Creo que lo importante es poner por encima el interés de México, y hoy el interés de México es de tener un gobierno autoritario, como eran antes los gobiernos autoritarios en México, en donde la oposición se tuvo que poner enfrente. Y hoy hay que hacer alianzas no solo entre los partidos, también con los ciudadanos y, como decía Juan José, con esos sectores sociales que hay que invitar para que tengan representación en las cámaras. Yo estoy pensando en candidatos del sector de la cultura, que puedan defender efectivamente los recortes que hay en la cultura, candidatos del sector campesino que puedan ir a pelear los recortes terribles que ha tenido este gobierno, representantes de las mujeres, en donde le digan al presidente si hay un incremento de violencia contra la mujer en el país y los feminicidios están avanzando todos los días. Es decir, ¿cómo logramos tener sectores sociales representados en la Cámara de Diputados acompañando a los partidos políticos? Yo creo que esa será la tarea de la oposición de aquí a un año para lograr mejores resultados y lograr que el país no siga yéndose al abismo con este gobierno de López Obrador y con la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados. Y es importante también conocer el punto de vista de quienes nos están viendo, y les comparto, antes de continuar con esta dinámica, Santiago Cabat manda un cordial saludo tanto para Juan José como para Ángel Ávila. Coincide en sus puntos de vista, dice, urge una alianza nacional, hay diversos puntos. También Alice Ibarra dice, pregúntenle a los partidos anteriores cómo dejaron al país sin presupuesto. Yunuen dice, ay, por favor, como si los gobiernos pasados hubieran hecho algo. Jorge York dice, pésimo gobernante. Andrés Manuel López Obrador, pésimos resultados, fracaso de fracasos. Así que posturas diversas como es este programa, son intercambios de ideas. Yo les preguntaría a ambos, llevándolos a otro terreno, se ha dado a conocer la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Para muchos se utilizará en los próximos meses como un tanque de oxígeno ante la situación que priva en el país, donde hay un desgaste lógico por la cuestión de la pandemia, por la falta de crecimiento económico, por la inseguridad galopante. Ante este panorama,
muchos ven un tanque de oxígeno en esta cuestión de la extradición de Emilio Lozoya. ¿Ustedes lo perciben de esta misma manera, don Juan José? Mira, yo haría una pregunta. ¿Cuál de los tres poderes en México tiene hoy el peor desempeño? Yo creo que la competencia está cerrada, ¿eh? No está fácil esa respuesta. ¿Será el Poder Ejecutivo, será el Poder Legislativo o será el Poder Judicial? Creo que el Poder Judicial tenemos que meterle la lupa, porque ahí estamos manifestando un serio problema de nuestro Estado de Derecho. No es posible que con esta facilidad con la que ingresan al reclusorio gente señalada enormemente por cometer delitos, casi entran en una puerta giratoria porque con la misma velocidad salen. Esto es tremendamente grave. Desde la Suprema Corte de Justicia estoy hablando. Se tardan los asuntos de controversia constitucional, de acción de inconstitucionalidad, cosas que deben resolverse al día siguiente de juicios de amparo. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses estuvieron discutiendo el asunto de la ley Bonilla? Lo que debió haberse resuelto al día siguiente. Veamos el derecho anglosajón, el derecho de Estados Unidos. El asunto de Donald Trump, un juicio político. Yo le garantizo que en México nos hubiéramos llevado un sexenio. Aquí se llevaron 2 meses desde que la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, somete y se aprueba el juicio político hasta el asunto final. Entonces, yo tengo el temor que como otros escándalos, porque ahí estamos viendo el asunto de Ayotzinapa, ¿cuántos años llevamos con ese asunto? Y ahora resulta que el señor procurador, el señor fiscal, Gertz Manero, viene a decir que no es cierta la verdad histórica, pero además yo no veo nada, ninguna verdad que la sustituya, ni el sustento de por qué la verdad histórica tenemos que desecharla. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que la profundidad de crisis del Estado mexicano es grave. Ojalá me equivoque, pero vamos a escuchar un gran escándalo. Lozoya va a generar grandes expectativas, involucrará a Luis Videgaray, señalará que hubo recursos que se invirtieron en la campaña de Peña Nieto, y al final de cuentas un juez de distrito dice, pues hubo aquí un problema en el expediente, no pusieron bien esta prueba y va para afuera. Entonces, estamos desmoralizando al pueblo de México. Ahí estamos también con el asunto, por ejemplo, de la guardería, de este trágico, tremendo problema que hubo en Sonora, de los 43 niños que fueron incinerados. También está pendiente. O sea, por eso yo siento que la tarea más importante del presidente del Ejecutivo, porque nuestro régimen es presidencialista, el artículo 82, que es de los pocos artículos que no ha sido modificado en el transcurso de esta verborrea o esta diarrea legislativa, habla de que el supremo poder, el poder más importante es el poder ejecutivo. O sea, somos un régimen presidencial. Pues yo le diría al señor presidente, no salga a caminar, no, siéntese, vigile cada cargo. ¿Cómo es posible que vaya una mañanera y acuse al señor gobernador de Guanajuato y diga que no se están haciendo bien las cosas? No, un presidente no está para eso. Un presidente dice, aquí está el expediente. Por eso, una de las crisis más fuertes que estamos viendo es la falta de credibilidad de la palabra. Cuidado. Cuando falla la palabra, decía Castillo Peraza, falla la política. Y cuando falla la política, surge la violencia. Ángel. Comentarte que el tema de los hechos de corrupción, hay que ver hasta dónde van a llegar las investigaciones. Nosotros lo hemos señalado. Caiga quien caiga, se debe conocer qué fue lo que pasó en la campaña de Peña Nieto, si hubo o no aportaciones ilegales de la empresa brasileña Odebrecht. Caiga quien caiga, se tiene que saber si la compra de la empresa que hizo Lozoya al empresario que hoy tienen detenido en España se hizo legalmente o no. El tema de agronitrogenados. A lo que voy es, mientras no veamos realmente que hay castigo a los responsables, que hay justicia, creo que solamente se queda en la saliva. Hoy veo solamente 2 casos, el caso de Emilio Lozoya y el caso que pareciera ser una venganza política, el caso político de Rosario Robles.
que más allá de que haya cometido ilícito y se puede estar investigando, hoy me parece que debiera estar llevando su proceso en libertad, pero hoy pareciera que se ensañan con ella. Y la otra parte, todos los casos de corrupción de la 4T están siendo exonerados, ¿no? El tema de las casas de Irmeréndira Sandoval, que se exonera a sí misma. Imagínate nada más la vulgaridad de este régimen, el cinismo, que la propia secretaria de la Función Pública, que tendría que estar investigando casos de enriquecimiento ilícito, ella misma en una tarjeta da a conocer a los medios que la Secretaría de la Función Pública emitió un documento en donde libra de toda culpa ¿a quién creen? A la Secretaría de la Función Pública. A lo que voy, estamos llegando a esos extremos del cinismo, ¿no? El caso de Ana Gabriela Guevara pidiendo moches para entregar contratos, el caso de que en estas licitaciones que se adjudican de manera directa, que no sirve Compranet porque no suben a la página de internet qué es lo que está comprando el gobierno y a quién. Hoy creo que hay muchos casos de corrupción en el gobierno de la 4T, el tema de la CONAFOR, el tema de Carlos Lomelí. Es decir, nos estamos llenando de casos de corrupción y lo único que dice el presidente es nosotros no somos iguales, como si con eso bastara para tener un manto de impunidad, ¿no? Entonces creo que la gente está cansada de que haya impunidad. Se tiene que castigar a los responsables y como dice Juan José, a veces hay muchas expectativas de que va a haber justicia y la realidad es que termina imponiéndose los pactos políticos, la impunidad, y hoy lo que estamos viendo con este gobierno de López Obrador es que sigue habiendo impunidad. Y te pongo un último ejemplo. En el caso de Veracruz, hoy los distintos secuaces de Javier Duarte están saliendo porque el gobernador Cuitlagua García ha tomado la determinación de no seguir la acción legal, no presentar las pruebas suficientes para que sean investigados, pues porque hay un contubernio político entre Morena y el PRI, en el caso de Veracruz, muy evidente. Entonces es cuando las instituciones dejan de tener sentido y por supuesto que la gente, como dice Juan José, se desmoraliza, deja de creer en las instituciones y eso es muy grave. Y eso es muy grave porque entonces, si no hay instituciones mediadoras entre buscar el beneficio público, el bien público, podemos ir en una espiral, primero de confrontación verbal, como lo hace el presidente todos los días, un presidente que confronta todos los días a los mexicanos, para después pasar a hechos violentos que se pueden ir normalizando en la vida nacional. Y eso es algo que tenemos que cuidar todos para no llegar a esos extremos. De Juan José Ángel, es momento también ya de hacer ajustes en el gabinete presidencial a 2 años de haber ganado este gobierno las urnas. Desde antes de su designación se debieron haber hecho los ajustes. Andrés Manuel hizo una reflexión diciendo que él designaba con 2 criterios, 90% de honestidad y 10% de capacidad. El 90% de honestidad, como bien lo dice Ángel, no tiene credibilidad hoy en día. Eso se ha derrumbado. Y el 10% está sobreestimado. Yo creo que andan como por el 3 o el 4%. Entonces, esto es tremendamente grave. Los cargos en el viejo PRI, porque aquí hay que decir, y hago un paréntesis, yo milité en el viejo PRI. Y hubo un esfuerzo de los presidentes por integrar buenos gabinetes, cualquier gabinete, desde Venustiano Carranza hasta, aquí me quedaría yo, bueno, Vicente Fox hizo un buen esfuerzo por hacer un buen gabinete. El gabinete de Vicente Fox fue muy bueno. Usabiaga en agricultura, Julio Fren en salud. Qué diferente Julio Fren al que estamos hoy. Y podría seguir Francisco Gil en Hacienda. Carlos María Abascal en la Secretaría de Trabajo y en Gobernación, Jorge Castañeda en Relaciones Exteriores. Se designaba gente conforme a un perfil, inclusive en el mismo sexenio de Peña Nieto, que es el sexenio más corrupto en la historia de México. Pero sí hay un perfil, hay una serie de características que Andrés Manuel no obedece. No hay ningún funcionario en las secretarías. Tal vez me atrevería yo a hacer recepción de Marcelo Ebrard. ¿A quién se le ocurre sacar a Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia para meterla a manejar la política nacional? ¿Quiénes fueron secretarios de Gobernación? Hombre, ahí estuvo un Jesús Reyes Heroles, estuvo un Jorge Carpizo, estuvo un Emilio Choifet,
estuvo un Diodoro Carrasco, Fernando Gutiérrez Barrios, podremos decir muchísimas cosas de don Fernando, pero no que careciera de habilidad política. Y podemos mencionar Olivares Santana, o sea, había un perfil. Director de Pemex, que me disculpe, mi paisano, pero ¿a quién se le ocurre mandar a una gente que no tenía ni la más mínima ni remota experiencia? El sector energético es tremendamente peligroso. Yo diría que hoy es el punto más vulnerable, es el talón de Aquiles del gobierno, porque Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la situación de las energías renovables, la situación de sostener el abasto energético, la situación de las gasolinas, la situación de las refinerías. El tema energético es tremendamente complejo. Los secretarios de energía fueron gente muy probada, que me disculpe la designación de Rocío Nale, que inclusive tiene que llevar un traductor para ir a una reunión de la OPEP. Lo mismo el caso de Octavio Romero para entenderse con las empresas extranjeras. Entonces, se corresponde a un perfil. Eso creo que lo hemos olvidado. Los partidos políticos también, ¿eh? Y hablo también de mi partido. Con este ganamos. No, no se trata de con este ganamos. Corresponde al perfil. O sea, nos está garantizando que puede ser un buen funcionario. ¿Por qué el Parlamento es tan pobre en el debate? Porque no tiene perfil parlamentario. O sea, se están postulando gente que con este me da votos, tengo un compromiso, él me apoyó. Entonces, estamos rompiendo el criterio de un buen parlamento. Hay que ver, por ejemplo, un buen debate que pudiéramos contemplar en España, por ejemplo, con un Pedro Sánchez, un Pablo Casado, un Pablo Iglesias, ahí está esta mujer Cayetana, hay ahí voces arrimadas, hombre, disfruto unos discursos. Yo me pongo a llorar cuando prendo la televisión y veo los debates, es de una pobreza tremenda. Entonces, cada cargo tiene un perfil. Y que me perdone Andrés Manuel, pero repito, el 90% de honestidad no corresponde a la credibilidad hoy en día de que sean honestos. Y el 10% está exagerado. Ángel, tu opinión. No, pues es muy sencillo. Yo creo que el gabinete no existe. López Obrador maneja el país de manera absolutamente personalista. El gabinete llega a existir para cumplir únicamente los caprichos del presidente López Obrador y para violar la ley por estos caprichos. Hoy hemos conocido cómo el Tren Maya ya ha iniciado sus trabajos para realizarse cuando ni siquiera se tiene la manifestación de impacto ambiental. Es decir, el secretario de Desarrollo Sustentable, de Medio Ambiente, evidentemente no existe, es un cero a la izquierda, porque no está haciendo su trabajo, simplemente voltea para otro lado, deja que las obras inicien. López Obrador miente como lo hace todos los días, dice que no va a quitar un solo árbol en la construcción del Tren Maya, y en la primera etapa se van a desmontar o se van a talar más de 11,000 árboles, ¿no? El Tren Maya es un ecocidio, es una inversión absolutamente absurda. No hay ninguna empresa privada que haya querido entrarle al proyecto y se van a gastar 120,000 millones de pesos de los mexicanos en una obra que no va a servir para nada. En el tema de Rocío Nale, pues está claro que no tiene el perfil y que para lo único que ha servido es para otorgarle contratos a su compadre por más de 5,000 millones de pesos. Es decir, el mayor contrato que ha entregado Pemex para el tema de la refinería de Dos Bocas se lo dio a una empresa del compadre de Rocío Nale, una empresa que tenía 5 días de haberse dado de alta ante el notario público. Es decir, están haciendo negocios con el poder. Y en el caso del secretario de Hacienda es inexistente, no sirve absolutamente para nada. Y lo decía bien Juan José, en el caso de la Secretaría de Gobernación, pues evidentemente es un cero a la izquierda, nadie se toma en serio lo que pueda llegar a decir Olga Sánchez, que tiene todos mis respetos como ministra, pero que en el tema de la coordinación, en este caso con los gobernadores, por ejemplo, para el tema del COVID, pues hoy lo que vemos es que el gobierno federal se lava las manos y le dice a los gobernadores a través de Olga Sánchez Cordero, pues ustedes tienen sus semáforos, ustedes deciden si se levanta o no el tema de la pandemia. Es decir, el gobierno federal se lava las manos en el tema del COVID, le dice a los gobernadores que ellos tienen que decidir si se abre o no la economía,
y le dice a los ciudadanos, si tú te enfermas del COVID es porque no te cuidaste bien, porque no aprendiste a cuidarte. No vengas a los hospitales, quédate en tu casa, no podemos atenderte, los hospitales están llenos, entonces es responsabilidad tuya. Ahora resulta que el gobierno federal no tiene ninguna responsabilidad en el tema del COVID, todo se lo sacudió López Obrador y López-Gatell. Entonces hoy creo que efectivamente no existe el famoso gabinete, ya le renunció su primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, ya le renunció el director del IMSS, el primero, Germán Martínez, pues porque evidentemente es insostenible realizar acciones cuando las decisiones las toma el presidente sin tener el perfil y el conocimiento a la hora de aplicar las políticas públicas en México. Finalmente, a manera de conclusión, el tiempo nos apremia, ante un discurso polarizante, que lo vemos todos los días en las mañaneras, ante esta situación tan adversa, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuál debe de ser el papel de los partidos políticos de aquí en adelante? Y sobre todo con miras hacia el 2021, Juan José Rodríguez Prats. Mira, yo creo que los políticos, por vocación, por inspiración, por carácter, por responsabilidad, tenemos que ser optimistas, pero tenemos que ser realistas. Una cosa es ser optimista y otra cosa es guiarse por espejismos. Por ejemplo, el discurso de hoy del presidente López Obrador es un discurso lleno de espejismos. Si nosotros vemos, y me atrevo a así señalarlo, los meses que vienen, no tengo ninguna duda, me jacto de conocer la historia de México, que vamos a vivir los meses más terribles en los últimos 200 años de historia. Mi generación comenzó con el 68 y en este trayecto final nos toca esta terrible pandemia, que no creo que la podamos vencer en unos cuantos meses. La crisis económica va para largo y va lenta su recuperación, y lo mismo el caso de los temas de seguridad. No agreguemos un ingrediente más en una crisis de tipo político, porque efectivamente nadie puede refutar al presidente de que había que deslindar poder político y poder económico. O sea, terminar con el tráfico de influencias, con el contubernio, con los negocios. Eso, desde luego, todos estamos de acuerdo. Pero una cosa es deslindar y otra cosa es confrontar. O sea, el presidente se ha confrontado con los empresarios. Aquí también viene otra flaqueza de nuestro federalismo. Se ha confrontado con los gobernadores por la ambigüedad de nuestra Constitución para deslindar los ámbitos de competencia, y se ha confrontado con los medios, y entonces se ha confrontado con el sector femenil. Entonces, Andrés Manuel tiene una vocación de peleador callejero y ahorita es presidente de la institución más importante del país. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer un llamado todos a la responsabilidad. Yo creo que la revocación de mandato es terrible. Vamos a salir en el 21 de una campaña ríspida, de una campaña conflictiva, y en el 22 vámonos al escenario de esa llamada a la revocación del mandato, y en el 24 hay la sucesión presidencial. O sea, ¿qué años nos esperan? Y si de nuestra parte no hay un esfuerzo de madurez, pues vamos a entrar en una crisis. Yo estoy de acuerdo que se critique, perdón que me prolongue un poco, Ángel, perdóname, pero yo estoy de acuerdo que se critique a los partidos de oposición, pero el peor partido hoy en México es Morena. Los conflictos internos que ellos traen, las imputaciones, no tienen procesos internos para dilucidar sus diferencias, están esperando la consigna de Andrés Manuel. El peor partido, yo no sé por qué no se dice esto, el peor partido, inclusive Ramírez Cuellar, ¿qué es? Si Jacob Polensky inclusive está sujeto a un proceso penal. O sea, estamos en un momento terrible y hay que hacer un alto y que cada quien asuma su responsabilidad. Ruiz Cortines decía una frase: inteligente para qué. Andrés Manuel es muy inteligente para alcanzar el poder, pero está demostrando demasiada torpeza para ejercerlo. Ángel, tu conclusión. Yo creo que aquí los partidos políticos tenemos que generar alternativas a los ciudadanos y poder expresar una serie de agendas importantes en la vida nacional. Hoy los partidos políticos tenemos que ser los defensores de las causas que este gobierno ha olvidado.
defensores del medio ambiente, el desarrollo sustentable, de las energías limpias. Es decir, México tiene que cumplir con sus acuerdos internacionales y el tema del cambio climático no es menor. México tiene que poner de sí y hay mucha gente que le interesa la ecología y creo que en este caso nosotros como PRD podemos abanderar ese tipo de temas. El PRD y la oposición tienen que presentar soluciones y agendas respecto a cómo mejorar el tema de la economía, cómo se puede mejorar el tema del empleo, cómo no debemos estar supeditados a la política exterior que se nos dicte desde los Estados Unidos, cómo tener políticas públicas para mejorar el tema de la seguridad, que sí se puede mejorar el tema de la seguridad si hay una estrategia definida para detener a los criminales y que no haya impunidad, que salgan, que paguen sus delitos y que se les congelen sus bienes y sus cuentas, pero con averiguaciones que tengan sustento, no solamente que sirvan para el reflector y decir, se han congelado 100 cuentas, 200 cuentas de 50 millones de dólares, pero en realidad cuando van a un proceso judicial se caen por lo mal hechas que están. Hoy creo que los partidos opositores tenemos que mandarle un mensaje a los ciudadanos de decirles que sí hay una opción distinta a Morena, que no tenemos que acostumbrarnos a vivir con un presidente que no escucha a nadie. Yo te diría, ni siquiera escucha a sus aliados, a los de adentro. Yo veo a Porfirio Muñoz Ledo en un esfuerzo importante por señalar algunas desviaciones del gobierno y es ignorado, es vilipendiado. Imagínate qué nos espera a la oposición. Pero yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad de toda esa gente que votó en el 2018 por López Obrador, hoy hace 2 años, y que hoy ve que no hay resultado, que es un gobierno de mentiras y que necesita tener otra opción distinta. Hoy creo que tenemos los partidos, en este caso el PRD, ser esa oposición, esa opción que la gente puede voltear a ver y confiar en esta nueva generación del PRD, también hay que decirlo, con nuevos rostros, con nuevas caras, con nuevas ideas, con una política del siglo XXI. Y en ese sentido, pues estar muy claros de que a los ciudadanos decirles si hay otra opción política. Andrés Manuel demostró que no sabe gobernar, pero necesitamos recuperar los contrapesos políticos, que la oposición tenga el control de la Cámara de Diputados para llevar a México a un sendero más democrático, de más libertades y poder definir en el 2024 sin el temor a convertirnos en la nueva Venezuela, en donde el presidente de la República controla los medios de comunicación, controla los poderes públicos y no le gusta la oposición, ni la crítica, ni la libertad. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos como opositores, que seamos una opción clara para los ciudadanos. Pues agradecerle tanto a Ángel Ávila, presidente del PRD, al maestro Juan José Rodríguez Prats, el tiempo dispuesto para este intercambio de ideas. Ha sido un gusto charlar con ustedes, agradecerles como siempre este tiempo para Canal 6. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Saludos, Juan José. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nosotros llegamos al final de esta emisión, como siempre en Periscopio, temas de la agenda nacional. Nos vemos el próximo viernes en más de Periscopio. Muy buenas noches.